¿Ante quién ocurre el mundo? A esta pregunta el arte responde con una sonrisa. La obra, ente real e imaginario, cuya individualidad trasciende, anima e ilumina el juego de sus partes componentes. Esto nos dice Roger von Gunther. Artista de convicciones profundas y un notable estilo pictórico que es capaz de contener mundos dentro de otros mundos, ricos en historias, fantasías, reflexiones y plenos de color. Mi papá, que era contador, pero realmente hubiera querido ser pintor, pintaba los fines de semana y cuando terminaba me dejaba su paleta y sus pinceles para que yo terminara con el material que tenía. Entonces, desde muy chiquito me familiaricé con el medio, incluso con el óleo, con pinceles, con la guarraz. Seguía y un día cuando tenía como 15 años encontré un número especial de una entrevista cultural que era sobre Klee y esto me abrió los ojos. Entonces me inscribí en la Escuela de Artes y Oficios de Zürich, que está dirigido por Johannes Itten, el teórico de color. Cursé ahí 4 años y esto es mi formación. Desde 1919 hasta 1923, Johannes Itten trabajó en la Bauhaus, donde impartió el curso preliminar obligatorio para todos los estudiantes, llamado Borkus, cuyos principios se mantienen aún hoy vigentes. Era un tirano, porque él tenía también mucha resistencia a sus teorías. Creo que en 1792 Newton logró hacer el espectrograma de los colores, ¿verdad? Entonces ahí el inicio es el color de frecuencia más baja, el rojo, y al final el morado con la frecuencia más alta. E Itten se atrevió a decir, mira, si hacemos un ciclo, lo juntamos, funciona. Y los físicos dijeron, eso no puede ser, ¿cómo puede ser? Los dos extremos no se pueden unir, pero ya lo hice. Entonces él tuvo que luchar con cierta resistencia de parte de los científicos. Su libro apareció en 61, yo salí de la escuela en 53 creo, entonces era no tan metódico su enseñanza, pero todo lo que él decía tenía que ver con su teoría de color. Aquellos años, en su natal Suiza, se vivió un ambiente cosmopolita, debido al éxodo de intelectuales y artistas que había originado la guerra. En 1957, Roger von Gunther viajó a México, donde decidió fincar su residencia, obteniendo la ciudadanía mexicana en 1980. Ya en México, estudió grabado en metal en la Universidad Iberoamericana, con Guillermo Silva Santamaría, y a partir de 1993, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Roger von Gunther ya había pasado una breve temporada en Ibiza, España, en busca de nuevas experiencias, así que su viaje hacia América se da de manera natural. Como dato curioso, von Gunther llegó a México por el puerto de Manzanillo, Colima. Precisamente ahí, en el año 2000, donó la escultura La Pescadora, obra monumental que puede ser apreciada en el recorrido a lo largo del Malecón Espíritu Santo. Llegué con un amigo escritor alemán y queríamos recorrer la carretera panamericana que se había recién estrenado, desde Nueva York hasta Patagonia, y me quedé atrapado en México. Empecé a trabajar y tenía pinturas y ya
tenía pinturas, ya no tenía dinero, entonces no podía seguir, nunca he llegado a Patagonia. Pero no me arrepiento. El mismo año de su arribo a México, en 1957, von Gunther inaugura su primera exposición en nuestro país en la Galería Antonio Sousa, gestor quien impulsaría al artista con 6 exposiciones más entre 1959 y 1965. Tuve suerte de conocer a Antonio Sousa. Antonio Sousa me hizo una exposición y así que me pude integrar de una forma muy generosamente proporcionada por mis colegas. Y es que a México también habían llegado artistas extranjeros, como Leonora Carrington, Alice Rajón y Wolfgang Ampalen, con quienes Roger von Gunther hizo amistad muy pronto. Este círculo de amistades lo conectó con los jóvenes pintores mexicanos que renovaron con su visión el arte y que en los años posteriores serían conocidos como el movimiento de la ruptura mexicana. La obra de von Gunther se integró de manera natural al lado de figuras como José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Lilia Carrillo y Fernando García Ponce, entre otros, que se rebelaron contra la hegemonía creativa que imperaba en ese momento, la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Pues era muy interesante porque todos los artistas jóvenes no tenían acceso a las instituciones para exponer, porque suponía que los muralistas, los 3 grandes muralistas, ya habían determinado cómo tenía que ser el arte mexicano. Pero entre esos jóvenes había muchos que habían tenido becas en París o en Nueva York y regresaron y dijeron, no, el arte mexicano es lo que hacemos los mexicanos, ¿no? Y eso era su lucha. Y como esto era miembro de la Galería Sousa, podía participar en esta lucha sin pensar que íbamos a hacer ruptura o que iba a haber una generación determinada que se llamaba así. José Luis Cuevas señaló en su oportunidad que Roger von Gunther descubrió el color de México, pero no aquel al que nos tenían acostumbrados Diego Rivera y sus seguidores. Los cuadros de Roger están habitados por extraños animales y mujeres de gran sensualidad. Encontramos también un mundo de plantas y flores exóticas. El paisaje, los colores, la frondosidad de la abundancia de la vegetación, la luz también. Pues ahora como ya no pinto ciertas cosas como paisajes, es una paleta más restringida quizás. Antes pues si un paisaje, un cielo tiene cierto color, el mar tiene cierto color, la piel humana tiene cierto color, ¿no? Pero ahora es más arbitrario quizás, o trabajo más respetando la calidad de los diferentes elementos visuales. No los aplico a una representación, sino trato de respetarlos y expresar su propia naturaleza de ellos. Durante mucho tiempo había una lucha que era más importante, la línea o el color. La línea entendida como un contorno que encerraba cierto área de color. Y yo pienso que el color en su naturaleza es expansivo, se extiende hasta que se topa con otro color que le dije hasta acá. Si bien los colores, la luz y la naturaleza de México hizo un cambio en la paleta de color en la obra de von Gunther, lo cierto es que él poseía una formación muy sólida en el manejo del color. Este conjunto ha dado por resultado una obra deslumbrante, donde a veces parece que es más importante un color específico y sus variaciones que el tema en sí.
ha presentado numerosas exposiciones individuales y colectivas, nacionales e internacionales. Su obra se ha presentado en Perú, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Canadá, Indonesia y Japón, por mencionar algunos países. Su prolífica carrera artística incluye el dibujo, la gráfica, la escultura y el arte objeto, pero además ha impartido cátedras en toda la República Mexicana y en 1991 realizó la escenografía para la obra La hija de Rapacinho, ópera de Daniel Catán en Bellas Artes. Empecé a hacer escultura en un proyecto de Isaac Masri que se llama Libertad en Bronce, donde dio a 11 pintores la tarea de hacer 8 esculturas. Pensé que era como más realista la pintura, como era tridimensional, que no había tanta posibilidad de codificar como cuando uno tiene un espacio pictórico que en realidad no es un espacio sino una superficie nada más, ¿no? Pero me equivoqué, es algo muy táctil, ¿no? Es muy sabroso modelar. Nunca he hecho talla, que pienso que es otra cosa, ¿no? Un escultor que tiene un bloque de mármol y ve ahí una figura, eso requiere un don especial. Nunca me he metido con esto. He modelado, he hecho mucho grabado, donde el placer de aplicar pintura consiste en hacer algo que se plasma, que se estampa, un color, otro color y otro color. Tener que pensar, no dejarse seducir de terminar la composición en una sola placa, sino pensar que hay una segunda, un tercero, incluso una cuarta. El gran poeta Álvaro Mutis escribió un ensayo dedicado a la obra de Roger von Gunther titulado El sexto día de la creación, donde señala que este artista tiene una virtud muy poco común en la pintura de nuestros días, la ausencia del más mínimo compromiso con cánones, escuelas y dictados, cuya duración suele ser tan efímera como los principios que creen sustentar. Es que siento que la pintura contemporánea es no realmente pintura, porque depende mucho de lo que se llama el concepto, del hipertexto que va al lado. Incluso hay un chiste de dos amigos van a una exposición y uno pregunta al otro, ¿te gusta este cuadro? El otro dice, no lo sé, todavía no he leído el texto. Eso me parece muy típico de la actitud hacia la pintura del llamado arte contemporáneo. Creo que el problema es que los teóricos que cuidan, o los historiadores, los teóricos que cuidan del arte o que piensan cuidar del arte, piensan que ellos son los que realmente hacen la obra de arte, que su guión curatorial es la obra y los cuadros que componen su selección y que se someten al guión curatorial son meramente materia prima. Y eso me parece totalmente equivocado, ¿no? La obra artística es autónoma. Se puede criticar, se puede rechazar, se puede asimilar lo que sea, pero no se puede predecir. Entonces, lo que hoy se llama arte contemporáneo me parece una aberración. Von Gunther propone que una obra de arte es un organismo, y lo que distingue una obra de arte es justamente esto, que tenga una irradiación vital. Este argumento, añade, se contrapone con la pintura de artista que presenta al mundo como si fuera un inventario de cosas, y no miramos todo con la misma atención, miramos solo lo que nos interesa. Cuando uno es joven quiere destacar, quiere poder hacer algo, y hoy en día los directores de bienales, los comisionados de bienales, las personas que disponen de presupuestos, de espacios, pueden marginar a quien quieran. Y eso siente que es lo que sucede, que ya no tenemos certámenes a nivel nacional donde se puede ver qué hacen
en Tamaulipas y en Colima, en Yucatán, porque las elecciones siempre tienen un guión curatorial, siempre se enfoca no sobre la calidad pictórica, sino una tendencia que se supone que es contemporánea, ¿no? Y es inventada por personas que no pintan. Eso no sucede en la literatura, donde tanto el autor como el crítico usa el mismo medio y se da cuenta de la calidad del medio. Y en la pintura, donde el crítico no pinta, no sabe cuál es la esencia del medio de pintar. No hay menos pintores y dibujantes que antes, pero están marginados. Cada uno trata de sobrevivir a su manera, cada vez más difícil, porque cada vez el medio está dominado por una teoría global, ¿no? En forma, ya no son los valores de uno u otro país, de una nación u otra, sino lo global, lo que es aplicable a todo. Roger von Gunthen celebra en Mérida 60 años ininterrumpidos de trabajo artístico con la muestra retrospectiva ¿Ante quién ocurre el mundo?, exposición que se presenta en las salas 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. La muestra es un compendio de las grandes obras que este artista ha realizado en técnicas como carbón, crayón, tinta, acrílico y gaucho sobre papel. Sus obras recrean y recuperan espacios imaginarios, espirituales, con una visión que interrelaciona el juego poético de su pintura, color, forma, figura, espacio, ritmo y movimiento. Traté de encontrar una respuesta, o por lo menos una opinión personal, no la he encontrado, por más que pienso, y además esta pregunta es la primera mitad nada más. La pregunta total es, ¿ante quién ocurre el mundo al mismo tiempo y en todas partes? ¿No? Eso es inexplicable, no tenemos el equipo intelectual para poder comprender esto. Es el impacto que sobre mí tiene ver obras de 60 años, o en el curso, hechos en cursos de 60 años a la vez, ¿no? Es justamente esto es el problema. Lo que motivó cada pintura está en pasado. No me puedo acordar o no acordar, pero lo siento en el pasado y aquí están presentes. Si una obra debe transmitir, debe dejar participar al que la mira. Si no es puramente una cosa, pues yo que bien pinto, ¿no? Tiene que transmitir, tiene que dejarse algo a la imaginación del espectador. Ese es el argumento que tengo contra la pintura realista, que presenta el mundo como un inventario de cosas. Y así lo percibimos, así no vivimos una imagen, ¿no? De acuerdo con el curador Rafael Pérez y Pérez, en el trabajo de von Gunthen es posible apreciar claramente cómo mediante un potente dibujo y un singular cromatismo abandona lo que conocemos como la abstracción pura para encontrar en el expresionismo abstracto, el informalismo y la nefiguración medios formales más adecuados para recrear su imaginario pictórico. Porque antes me importaba más que el cuadro salga bien, ¿no? Ahorita trato de dejar al cuadro que se desarrolle, que la melodía que se expanda, que tome su tiempo, tome su espacio. Si necesita una versión otra, hacemos la otra versión. El camino está abierto, ¿no? Donde hay un punto de vista, hay una perspectiva. Esa perspectiva puede ser una ilusión óptica, ¿no? Pero es lo único que tenemos, entonces hay que ser veraz, hay que ser fiel a su perspectiva.
Con relación a esta exposición retrospectiva, von Gunther expresó: «Debo confesar que me siento un poco abrumado ante la presencia simultánea de tantas imágenes inspiradas por otras tantas y muy diversas circunstancias. Así hay que ver mis cuadros, cada uno encarnando la posibilidad de un mundo dentro de cierta circunstancia, cada uno un individuo dotado de identidad, integridad y plenitud propia.